todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Quiero iniciar hablando en esta noche. La gran comisión es un mandato de Jesús. Entonces, la pregunta que me haría yo mismo en esta noche es: ¿qué es la gran comisión? La gran comisión es el mandato o la misión que Jesús nos dejó para que lleváramos a cabo, y consiste en dos cosas, ¿sí? Estas son: número uno, id por todo el mundo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Si usted se detiene aquí, usted puede notar que Jesús usa la palabra id, ide. Y hay muchos creyentes que están cómodos y no quieren ir solo porque realizan un servicio interno los domingos en la iglesia. Pero esto no es id, no es si queremos o no, es una orden. Estaba enseñando, me dijeron, pero entonces Dios es un dictador. Le dije, no, un dictador oprime. Dios es soberano, y como es soberano, Él no va a negociar sus mandatos y sus principios conmigo, ¿sí? Entonces, el mandato de ir no es si usted quiere o no quiere, ¿sí? Es un deber, es un deber. Por eso es que Dios no nos tiene en la iglesia solamente para sentarnos en una silla, ni para danzar solamente, ni para cantar solamente, ni para predicar solamente dentro de una reunión. Tampoco nos tiene dentro de una iglesia para nuestra comodidad, sino para que ganemos almas en el nombre del Señor. La Biblia dice que el hacen solo un servicio, o dan una ofrenda, o dan un aporte, o dan esto, o dan lo otro, sí o no. Pero eso es secundario al propósito primario. El propósito primario es que hay mucha gente necesitada en la calle, mucha gente necesitada de lo que tú tienes, mucha gente necesitada de lo que ha sido depositado en ti por impartición, por oración, por capacitación, por entrenamiento, por tanta enseñanza que usted ha tenido. Y por eso usted tiene que ir por todo el mundo. Pero no me voy a ir para China, para Japón, para Australia, para Francia, para España, si primero no puedo conquistar mi mundo rodeante, todo lo que me rodea en el lugar donde estoy. Por eso el Señor dijo que me seréis testigo en Jerusalén. Jerusalén simboliza el lugar cercano a tu alrededor, tu ciudad, ¿sí? Tu barrio, tu lugar donde tú convives, ¿sí o no? Dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el segundo aspecto es id por todo el mundo y haced discípulos. Una cosa es que tú ganes a alguien y otra cosa es que tú hagas discípulos. Cuando tú ganas a alguien, ¿verdad? Es cuando tú le empiezas a hablar del Señor, cuando tú empiezas a testificarle de Jesús, cuando las personas entregan su vida al Señor, ¿sí o no? Pero otra cosa es discipularlo. No todo el mundo está dispuesto a discipular, porque el discipulado, ¿sí?, requiere inversión de tiempo, requiere inversión de dinero, requiere inversión de oración, ¿sí o no? Requiere inversión de toda índole. El trabajo primordial no es llevar a la gente a la iglesia, sino ganarlos en sus casas, ¿sí? Y consolidarlos para finalmente verlos firmes en la iglesia. Si tú no los ganas en su casa, ¿sí o no?, tú no los vas a lograr consolidar. Si tú los ganas en sus propias casas, tú
tú los vas a consolidar, y cuando los consolides, entonces tú los vas a ver en la iglesia sin tener esa lucha de que viene, de que no viene, de que si lo llamo, de que si no me atendió, sí o no. Y entonces comienza ahí el proceso discipular. Hacer discípulo es otro mandato dado por Jesús a su iglesia, y la manera de cumplirlo es ir y ganar las almas. Después de que sean salvas, en todo lo relacionado con ¿qué? Con el evangelio. ¿Para qué? Para que puedan cumplir el propósito que Dios tiene para sus vidas. Enséñale a la gente a ser buenos testigos. Enséñale a la gente a ser buenos testigos del Señor. Jesús dijo: adiéstrenlo, equípenlo para que ellos hagan lo mismo también con otras personas. Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo le hablo a la gente de mi testimonio y solo de mi testimonio, yo lo que estoy evidenciando es la gran carencia que tengo yo de la Biblia. Yo necesito buscar dirección de Dios. Yo necesito buscar dirección de Dios para que la palabra de Dios se me revele a mí primero como evangelista, como evangelizador. La causa principal por la cual esto no se ha cumplido es porque hay hijos, ¿sí?, que no han querido ser discipulados primero ellos mismos, ¿sí? Entonces, nosotros como pastores debemos reconocer nuestra responsabilidad, pero los hijos deben reconocer también su responsabilidad. Entonces, estamos más ocupados en el activismo, en lo que voy a cantar, en la obra de teatro, en la actividad que voy a hacer. Ajá, está bien. Pero eso es talento, eso es activismo. ¿Dónde está el carácter? ¿Sí? Yo pongo los mensajes sobre el carácter y yo sé quiénes lo ven. Es que ni siquiera un sticker, porque no les gusta. Solamente quieren el activismo, solamente quieren explotar los talentos, pero sin carácter. Y les tengo una noticia: sin el carácter, el talento nunca se va a sostener en el tiempo, aunque usted tenga palabra profética. Porque la palabra profética, una vez que le ha sido entregada a usted, usted tiene que trabajarla. Y la manera de trabajarla es sostener su carácter en la presencia de Dios. ¿Y qué es el carácter? Evidenciar los frutos de Cristo, evidenciar los frutos del Espíritu, evidenciar la firmeza, la entereza, la persistencia. Yo voy a continuar, yo voy a persistir, yo voy a seguir hasta lograrlo, sí o no. Me enferme, venga el desánimo, quiera tocarme la depresión, la crisis, sí o no, llegue el 28, gane el que yo quiera o el que no quiera, yo tengo que persistir, sí o no. Por eso Pablo dijo a la iglesia: buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado. Entonces, resumiendo por aquí, puedo decir que la gran comisión se compone de dos etapas. Número uno, ir por todo el mundo y evangelizar. Pero todo el mundo no es las naciones. Todo el mundo es lo que tienes a tu alrededor, ¿sí o no? Y número dos, discipular a aquellos que han aceptado al Señor. ¿Aceptaron al Señor? Vamos a discipularlo. ¿Ah? Pero mi pregunta es: ¿tengo que conectarlo a un discipulado como este o tengo que yo discipularlo? Porque si usted lo conecta a un discipulado como este, usted no lo está discipulando, lo estoy discipulando yo. Mi pregunta es: ¿cuándo usted va a ejercer su tarea discipuladora? ¿Cuándo la va a ejercer? Jesús nos comisiona y nos envía. Todos los que se graduaron de la escuela de formación de hijos fueron enviados el día de la graduación, comisionados, ministrados, impartidos y empoderados. Y estos son términos apostólicos, ¿sí? Jesús nos envía,
pero juntamente con la comisión nos da las herramientas para cumplir la misión. La palabra clave de todo esto es ir, ¿sí? Y es que las señales, cuando nosotros vayamos, nos van a seguir. ¿Cuáles son las herramientas que nos dio Jesús para ir? ¿Y qué cosas ocurrirán en el camino? Número 1, Jesús nos dio autoridad. Autoridad es lo mismo que potestad. Mateo 28, 18. Ay, es que yo quiero que los enfermos se sanen, pero ¿cómo se van a sanar si tú no quieres ejercer autoridad? Mateo 28, 18 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. En estos dos versos vemos que cuando Jesús resucita, recibe toda la potestad, la autoridad y el elemento que inmediatamente nos entrega a nosotros, sus hijos. ¿Sí o no? Ahora, cuando usted y yo somos resucitados, cuando somos renacidos para una esperanza nueva por el bautismo. Ahora, ¿qué es autoridad? La palabra autoridad viene del griego exousia, que significa derecho legal, delegado para hacer lo que Jesús nos mandó hacer. Es un poder que recibe y recibe todo hijo de Dios para hacer cosas en su nombre y decir que Él es Jesús. Él es quien nos delegó su autoridad y nos dio el derecho legal de usar su nombre, de hablar abiertamente acerca del evangelio, de echar fuera demonios, de sanar a los enfermos. Usted y yo tenemos autoridad para hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos esa autoridad. Jesús nos dio el mensaje y les dijo en Lucas 24, 46: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Primera de Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Sí o no? Y después dice Primera de Corintios capítulo 2 verso 2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. El mensaje que Jesús nos dio para llevar a cabo la gran comisión consta de dos partes. Atención, de dos partes. Y estas son, sí, si tú quieres evangelizar, sí, y aquí ya viene la forma y la manera práctica. El mensaje consta de dos partes. La comisión consta de dos partes. Número 1, la primera parte: crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Nuestro mensaje, ¿qué es? Que Jesús padeció muerte de cruz, que Jesús padeció la peor muerte jamás antes vista en la historia de la humanidad, ¿sí? Y que Jesús es el único ser en todo el universo que murió y resucitó. Por eso el evangelio cobra vida y es vida. ¿Sí o no? Jesús padeció muerte de cruz para salvarnos de qué. La gente dice: ¿para salvarme de qué? ¿Para salvarme de qué? De nuestros pecados. ¿Cuáles son los pecados? El vivir a espaldas de Dios, el llamarle bueno a lo malo y malo a lo bueno. Eso es pecado. Vivir según nuestras propias argumentos, según nuestros propios preceptos, ¿sí? Vivir, sí o no, mintiendo, vivir aborreciendo, vivir en lo que está descrito en la tabla de los 10 mandamientos, vivir en contra de eso, ¿sí o no? Entonces,
necesitamos ser perdonados de nuestros pecados. La naturaleza pecaminosa viene en nosotros cuando nacemos, ¿sí? Porque ha sido heredada de nuestros primeros padres, Adán y Eva. De eso la gente necesita ser perdonado. Usted tiene que expresárselo. Ahora, ¿cómo se lo va a expresar? Lucas 24:46. Cuando te diga, pero ¿y cómo es eso? Bueno, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día. ¿Quién ha sido la única persona que ha resucitado? Jesús. ¿Con qué objetivo? ¿Que vieran lo grande que es Él? No. Con el objetivo de que tú y yo fuéramos redimidos, perdonados. ¿Qué es redención? El nombre del ministerio al que nosotros pertenecemos. ¿Qué es redención? Pagar un rescate que nosotros nunca pudiéramos tener cómo pagarlo. Eso fue lo que hizo Jesús, ¿sí? Por eso Pablo dijo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. La gente llama locura el evangelio de Cristo, ¿sí? Entonces, necesitamos decirle a la gente, Él resucitó al tercer día, ¿sí? Para nuestra justificación y para nuestra redención. ¿Cómo nos hace justo? Romanos capítulo 5, verso 1. Dice, justificados pues por la fe. La fe nos justifica, pero no la fe mía, la fe de Él. Creer en Él. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Y cómo somos redimidos? A través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cómo hago para que esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario venga, se active y opere en mí cuando yo acepto a Jesús como mi único Dios y suficiente Salvador? Y cuando acepto la necesidad del bautismo, porque el bautismo es para el perdón de pecados, sí, confesando, porque con la boca, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pero la confesión tiene que llevarme a algo, porque la confesión no puede ser solo verbal. Necesito una demostración, y la demostración de mi fe se cumple con la obediencia del bautismo. ¿Sí o no? Me arrepiento. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de actitud. Mi verdadera relación con Dios comienza cuando me arrepiento. Cambio de actitud, cambio de mente, cambio de corazón. Pero ¿cómo lo voy a lograr? Lo voy a lograr con alguien que me guíe, con alguien que me evangelice, con alguien que me haga un devocional, con alguien que me guíe en la palabra, con alguien que suministre el espíritu de la palabra en mí. Lamentablemente, el mensaje de la cruz de Jesús se predica muy poco desde los púlpitos, y por tal razón muchas veces no hay conversiones, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el segundo aspecto? El arrepentimiento y el perdón de pecados, que ya lo venía abordando. Esa es la segunda parte del mensaje que Jesús nos entregó, el cual debemos llevarlo a todo el mundo, ¿sí? Hay gente que le parece muy áspero la palabra arrepentimiento, pero es una necesidad. ¿Qué fue lo que dijo el primer mensaje de Jesús? Pues, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas capítulo 24, verso 47 dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Marcos capítulo 1, verso 15 decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Cuando la Biblia dice creer, la palabra fe, la palabra creer, lleva implícito un acto de obediencia, ¿sí o no? Por eso cuando Jesús iba a iniciar, ¿sí?, lo primero que hizo fue irse a encontrar con Juan en el Jordán, ¿sí? Y cuando Juan lo bautiza, es que el cielo se abre
y se escucha una voz que dice: este es mi hijo amado, en el cual mi alma se complace, o en el cual tengo complacencia. Hoy en día se quiere predicar solamente un mensaje que ofrece panes y peces, un evangelio cómodo, por conveniencia, ¿sí? Un evangelio que solo la gente le gusta que le diga que la esposa se va a convertir, que el marido va a llegar, que los hijos se van a restaurar, que vas a tener dinero, que vas a tener casa, que vas a tener carro, que vas a tener esto, por conveniencia, ¿sí? Pero no de arrepentimiento. Mira, hay gente que no puede lograr ver toda su familia convertida porque él o ella no se han arrepentido de cosas que necesitan arrepentirse. Así es sencillo. Entonces, yo, Alberto Castillo, tuve que arrepentirme de la forma y de la manera como yo por muchos años le prediqué el evangelio a mi familia. ¿Por qué? Porque yo les hablaba más del infierno que de Dios y de su amor. Le hablaba más del infierno que de la salvación, ¿sí? Yo los condenaba. Yo me creía mejor que ellos. Me creía autosuficiente. Yo tuve que arrepentirme después de 11 años, de mis primeros 11 años. Y después que yo me arrepentí fue que logré entonces ver convertida a mi abuela, ver convertida a mi madre. Pude bautizarlos, bauticé a unos tíos, he bautizado a otros familiares. Pero tuve que empezar por mí, por arrepentirme, porque es lo mismo. Siempre creemos que el problema son los otros. Y muchas veces somos nosotros mismos, dentro de las propias iglesias, que necesitamos arrepentirnos para que los nuestros puedan llegar realmente. ¿Y sabe qué es tremendo? Pastorear familia. Pastorear familia no es fácil. No es fácil. No es fácil. ¿Entiendes? Tiene que ser una intervención divina. ¿Cuál es el mensaje que en esencia Jesús nos está enviando a hablar entonces? ¿Cuál es el mensaje? Pregúnteme, ¿cuál es el mensaje que en esencia Jesús nos está enviando a hablar? ¿Ah? Debemos decirle al impío lo que es el pecado. ¿Qué es impío? La palabra impío son los que cometen impiedad, los que están en contra de la piedad, los que están en contra de las cosas sagradas. Ese es el impío, ¿sí? ¿Ah? A ese impío tenemos que decirle lo que es el pecado, lo que es el pecador, ¿sí o no? Que necesitamos arrepentirnos de todo eso y además hacerle saber que con esa manera de vivir impíamente ofendemos a Dios, que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y de actuar. Y que no porque sigamos vivos haciendo cosas malas es porque estamos bien y Dios nos ama. Dios nos ama. Dios ama a todos, pero Dios siempre aborrecerá el pecado, siempre lo va a aborrecer. También ese mensaje de arrepentimiento debe llevar a toda persona a un cambio de dirección, a un cambio de acción, porque de otro modo, si no, va camino a perderse, esa es la verdad. Pero hay formas, hay maneras de expresarlo. La única manera para que la convicción del Espíritu Santo venga sobre una persona es decirle: mira, tú estás sumergido en pecados que te han alejado constantemente de Dios. Por eso el vacío, por eso la soledad, por eso no le encuentras sentido a la vida, porque el Espíritu Santo es el que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio cuando yo le hablo la palabra de Dios a la gente. Por eso Juan capítulo 16 verso 8 dice: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, convencerá al mundo de justicia y convencerá al mundo de juicio. Si no le hablamos al mundo de su pecado, ¿sí?,
la unción para convencerlo del mismo, no vendrá sobre él y no nacerá de nuevo. Entonces hay que tener un equilibrio. No puedo ser tan radical para mandar a la gente al infierno como muchos se la pasan haciendo, y no puedo ser tan liberal para no decirle a las cosas, para no decirle a la gente las cosas que son pecado y que están mal. Tengo que tener un equilibrio. Entonces encontramos a miles de personas que pasan a los altares a recibir a Jesús, pero luego no permanecen. ¿Por qué? Porque no se les ofrecen soluciones a sus problemas, no se les ofrecen bendiciones, no se les ofrece salud, no se les ofrece restauración de su matrimonio y prosperidad. Y todo eso es bueno hablarlo, pero antes de dejarles saber estas cosas, debemos llevarlos a arrepentirse de sus pecados, porque muchas veces el matrimonio no se restaura, muchas veces la salud no viene, muchas veces la prosperidad y la bendición no viene porque la propia persona no la hemos enseñado a arrepentirse de sus pecados, aun cuando permanecen dentro de la iglesia. A decirles que Jesús padeció, que murió, que resucitó y que pagó por todo el pecado que ellos han cometido, pero necesitan aceptarlo. Necesitan un proceso de metamorfosis, de cambio de pensamiento. Entonces, en resumen, la comisión dada por Jesús a nosotros los creyentes, le vuelvo a decir, es predicar la muerte, la crucifixión y la resurrección de Cristo, y decirle a las personas que crean en el evangelio, porque el evangelio son buenas noticias de salvación. Por eso necesitan arrepentirse de sus pecados. Ahora, si Jesús nos dio la autoridad, también nos dio la unción y el poder. Hechos capítulo 1 verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Señor nos envió, no nos mandó sin armas, nos dio autoridad, nos dio el mensaje y nos dio también el poder. Pero ¿qué poder se va a manifestar si yo no hablo el mensaje? La palabra poder en el griego es dunamis, que significa habilidad para llevar a cabo lo que el Señor nos envió a hacer. La palabra dinamita tiene su raíz en la palabra dunamis. La pregunta es, ¿no es poderoso lo que Dios nos da para llevar su evangelio? ¿Cómo se recibe este poder y esta unción? Este poder y esta unción vienen a nosotros cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Por eso Satanás quiere hacer oposición para que la gente no hable las lenguas del Espíritu. Si usted no ha recibido la evidencia de las lenguas del Espíritu, de ser lleno con su poder, usted necesita amar esta experiencia hasta que se manifieste y hasta que la vivas. La señal que evidencia que hemos sido llenos de ese poder y de esa unción de lo alto es cuando empezamos a hablar las lenguas del Espíritu, las lenguas angelicales. ¿Cuál es el propósito de este poder? ¿Cuál es el propósito? Lo que dice parte de Hechos capítulo 1 verso 8: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder viene para que tú y yo seamos testigos, para que tú y yo seamos testigos. ¿Testigos de qué? De su poder. La palabra clave aquí es testigos. La razón por la cual se recibe el bautismo con el Espíritu Santo es para que seamos testigos con Jesús, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Un testigo es alguien que solo puede dar testimonio de un hecho que él mismo vivió.
Entonces, hay muchos creyentes, hay muchos hijos de Dios que reciben este poder, que reciben esta unción, que reciben esta llenura, pero no la usan del todo, porque no testifican ni hablan de Cristo. No quieren hablar de Cristo. Es más, yo he escuchado gente que dice, no, esto no es para mí. Si no es para ti, entonces ¿cómo es que Dios te llamó? ¿Cómo es que Dios te llamó si no es para ti? Claro que es para ti. Que digas que no es para ti es una mentira de Satanás, una mentira del diablo. ¿Ah? Claro que es para ti. El propósito principal por el cual se nos dio este poder, precisamente ser testigos, es para ganar almas, que es una de las grandes conquistas en su reino. Número 4, Jesús nos dio las señales, los milagros y las sanidades. Yo quiero decirte algo, los milagros, las señales y las sanidades no se van a manifestar, sino cuando esté frente a una persona enferma con cáncer, una persona endemoniada, una persona oprimida y afligida, y que las circunstancias te pongan a ti enfrente. Ahí es donde se va a manifestar el milagro, pero depende cómo usted actúe. Si usted actúa como testigo o usted actúa como cobarde. Pero no podemos actuar como cobarde, porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso Marcos capítulo 16 verso 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. El Señor nos dio las señales para confirmar que su evangelio es verdad y que estas verdades nos siguen para poder demostrar su poder. Las señales de hablar en lengua, las señales de sanar los enfermos, las señales de echar fuera demonios, las señales de que si bebiéramos cosa mortífera no nos hará daño, nos van a seguir para que se manifieste el poder. Ahora, ¿qué es una señal? Es una marca. La señal es una marca del amor y del poder de Dios en nosotros. Es algo que provoca el asombro de quien nos está observando. Y es una marca que indica, ¿sí?, que hace que el espectador, que el que nos observa, se maraville no de nosotros, sino del poder que oye a través de nuestros labios fluir, sí o no, y que ve a través de nosotros manifestarse, porque no somos nosotros somos instrumentos del que hace todas las cosas según los designios y la soberanía de su voluntad. ¿A quienes le siguen estas señales? A los que creen. Eso es lo que dice mi Biblia. A los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. Marcos 16, 17. Estas señales seguirán a los que creen. Pero tienes que moverte. Tienes que abrir la boca. ¿Sí o no? Tienes que accionar. ¿Sí? Lamentablemente hay muchos hijos, hay muchos pastores, ministros que no creen en estas señales. Por lo tanto, si no creen, las señales no les siguen. ¿Por qué? Porque son incrédulos. Porque sus tradiciones religiosas no los dejan creer. Para que estas señales les sigan, simplemente usted tiene que ser un creyente que cree la palabra y tiene fe, la fe de Dios, para hacer que el poder sobrenatural de Dios se manifieste. Porque esto no es para los escépticos, esto no es para los incrédulos, esto no es para los que dudan, esto es para los que creen en el poder de Dios. ¿Cuáles son las señales que le siguen a los creyentes que predican el evangelio del reino? Hablan en nuevas lenguas, echan fuera demonios, toman en las manos serpiente, y si beben cosa mortífera no les va a hacer daño. Sobre los enfermos ponen las manos y los enfermos tienen que sanar en el nombre de Jesucristo. Entonces Jesús nos da estas señales para confirmar su palabra, para confirmar su evangelio y para que esas señales nos sigan.
¿qué tenemos que hacer nosotros? Creerla, practicarla, buscarlas, anhelarlas, actuar en ella, provocar la gloria de Dios en nosotros. ¿A través de qué? A través de una adoración íntima, a través de entrar en las recámaras secretas con el Rey, a través de tener una efectividad en mi relación con Dios, a no tener que depender de que alguien cante porque yo soy la canción de Dios aquí en la tierra, ¿sí o no? A tener una fluidez en mi comunión con Dios en privado y en público no para que me vean, en público para poder funcionar como cuerpo, como iglesia, ¿sí o no? Entonces, resumiendo lo que el Señor nos dio para cumplir la gran comisión, fue su autoridad número 1. Si anotó, y si no anotó, anoto. Su autoridad, el mensaje, el poder y las señales. 4 aspectos: autoridad, el mensaje, el poder y las señales. ¿Sí? Las señales y las maravillas tienen varios propósitos, ¿sí o no? Número 1, hacen que el pueblo hable, hacen que el pueblo ministre, hacen que el pueblo ore con denuedo y osadía. Hechos 4:30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo amado Jesús. Hechos 4:30. ¿Sí? Las señales que hacen acompañan o le siguen al que es enviado. ¿Sí? Y aquí en esta noche hay muchos enviados. ¿Sí? Hechos 7:36. Hechos 7:36. Dice, los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Imagínese usted, por 40 años. ¿Sí? Entonces, tenemos que dar testimonio de la palabra. ¿Por qué? Porque Hechos 14:3 dice, sin embargo, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con valentía, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales, prodigios y maravillas. ¿Sí? Entonces, usted, levante su mano, usted es el anuncio publicitario de Dios y de su reino aquí en la tierra para traer las almas. Usted es el anuncio publicitario. Por eso es que hay que comportarse como un hijo de Dios. Por eso es que hay que vivir como un hijo de Dios. No estoy hablando de perfección, estoy hablando de excelencia. Ahora, la pregunta en esta noche es, ¿quiénes deben evangelizar? ¿Quiénes deben evangelizar? Esa es la pregunta. Sí. Sí. ¿Quiénes deben evangelizar? Porque siempre los religiosos han creído que la tarea evangelizadora es un trabajo solamente de los pastores. La pregunta es, ¿quiénes deben evangelizar? ¿Quiénes? Entonces la respuesta es los hijos, los creyentes. Existe un concepto equivocado en la iglesia de Jesucristo, donde se supone que es el pastor el único que tiene que evangelizar. Y hay personas que dicen frases como, para eso se les paga. Y desafortunadamente ese tipo de mentalidad ha destruido tanto el evangelismo en la iglesia que no hay evangelismo. Los pastores
no están para evangelizar. Los pastores están llamados a adiestrar, a enseñar, a equipar a los creyentes para evangelizar y también hacer la tarea. Pero son los hijos, son los creyentes los que tienen la responsabilidad de hacerlo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5:18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el trabajo tuyo y mío? Reconciliar al mundo, sí, al pecador y al impío con su creador. ¿A través de qué? Del mensaje del evangelio. La crucifixión, la muerte y la resurrección de Cristo, el arrepentimiento, el perdón de pecado. Nosotros, los hijos de Dios, debemos procurar la paz entre los pecadores, y Dios, por medio del arrepentimiento y también gemir, orar, interceder por ellos en el nombre de Jesús. Es responsabilidad de todo creyente, de todo hijo de Dios, librar a los perdidos, librar a los perdidos. Deja de estarte ocupando solamente de los que están ya adentro, los que están adentro y que están en una sala discipular como esta. Damos gracias a Dios, pero entonces empiézate tú a ocupar de los perdidos, de los que nunca han ido a casa, de los que nunca has ganado, ¿sí o no? Proverbios 24:11 dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que tienen su vida en peligro. ¿Quiénes son los que tienen su vida en peligro? ¿Los que están en el hospital? No. Los que tienen su vida en peligro son los que viven impíamente, los que pecan deliberadamente. Dios nos manda personas para que les hablemos del Señor. Tenemos que hablar de este evangelio del reino a todos aquellos que nos encontramos todos los días para que sean librados de la muerte. Qué fácil es mostrarnos amigos. Yo conozco infinidades de cristianos que tienen muchos amigos, pero no les hablan del evangelio. No les hablan porque les da pena, se avergüenzan del evangelio. Entonces, de eso tenemos que ser libres. Cada creyente tiene la responsabilidad de amonestar el pecado de la persona que no vive para Dios. ¿Sí? ¿De qué forma y de qué manera? De la manera más explícita, ¿sí? De la manera más acorde, de la manera más respetuosa, pero firme. Ezequiel capítulo 3, verso 18 al 19 dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá, dice, por su maldad, pero su sangre demandaré de ti, de tu mano, dice el Señor. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu propia alma. O sea, te habrás librado de tu responsabilidad. Pero hay gente que no le gusta hablarle a la gente del Señor. Son amigos por conveniencia, porque les conviene, pero no les quieren hablar del evangelio para que no se alejen de él o de ella. ¿Sí? Entonces, nuestra responsabilidad es decirle al impío que el pecado es pecado y que está mal, y que el pecado lo que hace es destruir, dividir. ¿Sí? El pecado lo que hace es destruir. Los creyentes sabios son los que ganan alma. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Proverbios capítulo 11, verso 30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Sí? Es sabio. Los inconversos no pueden oír
si los hijos de Dios no les predican? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Ah? Romanos capítulo 10, versos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hoy día la cosecha de almas será la más grande jamás vista en la historia de la humanidad, porque estamos en los últimos tiempos. Hay miles que lo único que están esperando es que salga una palabra de Dios por la boca de un creyente y de un hijo de Dios, pero muchas veces no hay nadie que les hable el evangelio. ¿Sí? Alguien tiene que ir, alguien tiene que llevarle el mensaje. ¿Sabe por qué? Porque los hijos de Dios, los creyentes, son la sal de la tierra y también son la luz de la tierra. ¿Sí o no? Mateo capítulo 5, verso 13 al 14 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y así pasa. Hay mucha gente que es luz, pero escondida. ¿Sí? La razón por la cual el Señor nos dejó aquí en la tierra no es para sufrir, es para cumplir un propósito, una asignación, para llegar a nuestro destino. La razón por la cual el Señor nos dejó aquí en la tierra es para que seamos luz a los que andan en oscuridad, y para que seamos sal de la tierra que ha perdido el sabor, que ha perdido la esencia, que ha perdido la naturaleza, para que llevemos luz donde hay tiniebla, y para que seamos sal, quiere decir para que seamos respuesta al dolor de la humanidad. Pero estamos tan encerrados en nuestros propios dolores, en nuestras propias cosas, de los que ya deberíamos ser libres, porque ya tenemos las herramientas para ser libres, y no hemos podido ser libres, y por lo tanto no hemos podido ser la respuesta para el dolor de la humanidad. Dios no nos dejó aquí en la tierra para estar cómodos solamente, para solamente sentarme a escuchar una buena enseñanza, sino para predicar las buenas noticias de salvación. Esa es la esencia del evangelio. El Señor necesita obreros, hijos, para evangelizar. Lucas capítulo 10, verso 2, y le dijo: las mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Dios está buscando gente disponible, obreros disponibles, que tengan pasión por las almas, que lo busquen con todo su corazón. Usted quiere ganar el favor de Dios, gane almas, gane almas. No hay nada que mueva más el favor de Dios que ganarle las almas al Señor. La cosecha está lista, ¿sí? No te enfoques en quien te cerró la puerta, en quien no te atendió más el teléfono, porque ese es uno de 1000 que sí te van a atender, que sí te van a abrir la puerta y de que sí van a recibir el depósito que Dios ha puesto sobre tu vida. La cosecha está lista. Solamente hace falta alguien que vaya, un enviado que vaya, que hable de la palabra del evangelio, que pueda recoger la cosecha. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo en abundancia, con la excepción de obreros. Y la razón de esto es que no depende de Él, sino de la voluntad de nosotros, sus hijos. Los obreros, el tener obrero no depende de la voluntad de Dios, depende de nosotros, ¿sí? Si yo estoy convencido de algo, me comprometo. Y si me comprometo, es porque amo. Y si amo, es porque estoy convencido. Entonces,
El creyente, el hijo de Dios, debe aprovechar el tiempo para poder evangelizar. Colosenses capítulo 4 verso 5 dice: andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Hoy es el tiempo señalado. Hoy es el tiempo señalado. Quizás cuando tú termines este discipulado, recibas una llamada o un mensaje de alguien necesitado, de alguien que está atormentado, que está afligido, que no puede dormir, que está perturbado. Entonces hoy es el día señalado para ganar esa alma, para recoger parte de esa cosecha. No lo perdamos en cosas que no tienen valor eterno. Aprovechemos la oportunidad para evangelizar en el lugar donde estemos, No me hables del alma que te ganaste hace 10 años, hace 5 años, hace un año, hace un mes. No me hables de eso. Gloria a Dios, ya te la ganaste, está ahí. Y si estás sirviendo, mejor, gloria a Dios. Háblame de los que te vas a ganar, de los que vas a consolidar, ¿sí? La gente está esperando y es nuestra responsabilidad como hijos de Dios ganar las almas y evangelizar a toda criatura. Una responsabilidad nuestra. Entonces, ya sabemos que Jesús nos comisionó. Y si nos comisionó, tenemos todo: autoridad, el mensaje, el poder y la unción, ¿sí? Y cuando nos da la unción, entonces las señales nos siguen. Sabemos también que es nuestra responsabilidad como creyentes predicar el evangelio, y que es responsabilidad de tu padre espiritual adiestrarte, equiparte y enseñarte, pero para que seas operativo, ¿sí? Ahora, yo puedo visualizar contigo algunas estadísticas que nos muestran el estado crítico en que se encuentra nuestra sociedad hoy en día y la importancia que tiene el obedecer el mandato del Señor. Por lo menos hay una estadística de la condición de la sociedad en muchos países, ¿sí? En muchos países. La población, por lo menos de los Estados Unidos de Norteamérica, asciende a 300 millones de habitantes sin el ingrediente de la migración. O sea, aproximadamente 46 millones de mujeres en Estados Unidos abortan todos los años. Y esto es un promedio de 126,000 abortos diarios alrededor del mundo. ¿Ah? Aproximadamente 1.3 millones de fugitivos juveniles alrededor de la nación en las calles. Un promedio de 1 a 7 niños entre las edades de 10 a 18 años de edad que escapan de sus hogares diariamente. Aproximadamente 17 personas de 100,000 mueren como resultado de un suicidio alrededor del mundo. Eso representa una muerte por suicidio cada 40 segundos. O sea, usted está viendo la necesidad. Aproximadamente el 22.1% de la población mayor de 18 años sufre de algún tipo de desorden o trastorno mental. 1 de cada 5 personas, para un total de más de 44 millones de personas en los Estados Unidos, según el Instituto Nacional de Salud Mental.
Aproximadamente 18.8 millones de adultos norteamericanos sufren de depresión, o sea, el 9.5% a nivel de toda esa nación. A nivel de esa nación, el 9.1% de la población sufre también de desequilibrios mentales. El 41% de las familias terminan destruidas. En este momento, 1 de cada 32 personas en esa nación está encerrada en cárceles, en prisiones, y eso representa el 3.1% de la población adulta. Aproximadamente unos 14 millones de norteamericanos usan alcohol al grado de alcoholismo, y es 1 de cada 13 adultos. Son estadísticas, eso no lo invento yo. Se estima que el 10% de la población en Estados Unidos es homosexual de alguna manera, con un promedio de 4% estrictamente homosexual. Aproximadamente 4 millones de mujeres mueren anualmente agredidas por un novio, por un esposo. 1 de 4 mujeres corre el riesgo de ser asaltada diariamente, ¿sí o no? O sea, son cifras alarmantes. Aproximadamente 600,000 hombres, mujeres y niños duermen en las calles de Estados Unidos. Y eso no es una estadística actual. Aproximadamente 2.856 casos de pornografía, de pedofilia, menores de 18 años abusados sexualmente, fueron reportados a las autoridades. O sea, eso no es algo que yo me lo inventé. Se ha estimado que 325,000 menores de 17 años están involucrados en trata de blanca, en prostitución, en pornografía de niños anualmente. Aproximadamente 1 de cada 5 hombres y 1 de cada 8 mujeres a nivel nacional usan pornografía por medio de el internet en sus lugares de trabajo. Entonces, ante estas estadísticas, no podemos dejar de lado la gran responsabilidad y el reto que tenemos por delante. Ay, me siento chévere porque fui a la iglesia el domingo y tremenda palabra y tal. Ay, ¿qué hago con la palabra? ¿Qué hago con el poder? La iglesia tiene que volver a avivar la pasión por las almas. ¿Cuál es nuestro desafío? Porque yo no quiero escuchar a más nadie diciendo que quiere que la iglesia crezca. Cuando me diga que quiere que la iglesia crezca, le voy a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú para que la iglesia se multiplique? Para que la iglesia crezca. Hoy en día apenas escuchamos, ¿sí?, pocas estrategias para ganar almas, ¿sí? Se hacen solamente conciertos. No tengo nada en contra de los conciertos. Se hacen solamente conferencias, ¿sí?, para líderes. No tengo nada en contra de eso. Pero por eso se necesita conocer la paternidad de Dios. Que no queremos ser líderes, queremos ser hijos. Los líderes compiten, los hijos se complementan para cumplir un propósito. ¿Entiendes? Necesitamos entender. Tenemos por delante un gran desafío, pero también tenemos una gran unción de Dios que ha venido sobre nosotros para ganar a los perdidos. Tenemos que tomar responsabilidad y hagamos un compromiso hoy. No esperemos mañana, hagamos un compromiso hoy. El Señor quiere usarnos hoy para llevar su evangelio a todo el mundo. Si no tenemos la pasión por las almas, vamos a pedírsela a Dios, que nos dé una gran carga como nunca hayamos sentido en nuestras vidas, porque las cifras mundiales, le hablé de un país, las cifras mundiales son catastróficas y necesitamos hacer algo. Debemos cumplir con nuestra parte y Dios nos ayudará a hacer el resto. Sí, Dios nos ayudará. ¿Tú sabes por qué hay gente que no ha ido más a la iglesia? Porque tú no la has invitado, porque tú no la has llamado, porque tú no la has visitado. ¿Sí? Esa es la verdad, amado. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Porque se te ha hablado y se te ha dicho, mira, tal persona
y no has mostrado el compromiso, sino la indiferencia. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, necesitamos que Dios haga algo en nosotros, no en la gente. Primero lo hace en nosotros. ¿No? ¿Para qué queremos poder? ¿Para qué queremos el mensaje? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Esa es la verdad. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar en esta noche. Voy a dejarlo hasta aquí. Voy a dejarlo hasta aquí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Dios mío, estamos delante de tu presencia, Dios. Estamos delante de tu presencia en esta noche. Dios mío, exponemos nuestras vidas delante de ti. Señor, nos arrepentimos en esta hora por causa de la comisión y el envío que tú nos has hecho, Señor. Nos arrepentimos porque hasta ahora no lo hemos cumplido. Te pedimos, Señor, que en esta hora venga un bautismo de compasión por las almas, de compasión por los perdidos, Señor. Dios mío, que el fuego encendido de tu espíritu en nuestro ser interior nos mueva, nos conmueva para hablarle, Señor, a la gente que está necesitada de ti, a los que viven impíamente por causa del pecado, a los que viven a tus espaldas, Señor, a los que necesitan que la luz de tu evangelio les resplandezca en su mente y en su corazón. Señor, no nos enfocaremos más en las excusas, no nos enfocaremos más en los que no nos atienden. Señor, queremos enfocarnos en que hay una cosecha grande por recoger en estos últimos tiempos. Hay una cosecha grande por levantar en estos últimos tiempos para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta hora, y que el mensaje, el poder, la unción y las señales que tú has puesto en nosotros, Señor, sean más que suficientes para entender el revestimiento de autoridad con el que tú nos has vestido, Señor, para cumplir nuestra asignación aquí en la tierra. Señor, somos el anuncio publicitario tuyo, somos el anuncio publicitario de tu reino. Por eso necesitamos guardarnos, necesitamos consagrarnos para ti, Señor. Ayúdanos a hablar tu palabra, Dios mío. Ayúdanos a hablar tu palabra, Señor. Esta comisión es para todos, Dios mío. Ayúdanos a entenderlo, Dios mío. Y que todos estos jueves que quedan de equipamiento, de adiestramiento y de preparación, sea el principio de la gran cosecha y de la gran conquista que vamos a obtener en los próximos días. Al establecer, Dios mío, Señor, nuestros grupos de conexión, Señor, preparándonos para nuestro próximo campamento familiar, Señor, donde, Señor, entregaremos y presentaremos delante de ti, Señor, una cosecha abundante de alma, Dios mío, Señor, porque la gente, el mundo está necesitado de ti, Señor. Ayúdanos, imprégnanos de tu amor, imprégnanos de tu mensaje, Señor, de tu crucifixión, de tu muerte, de tu resurrección, de la necesidad de arrepentirnos, de la necesidad de expresar lo que significa el pecado y lo que hace el pecado, Señor, y de cómo, Señor, nos mantiene alejados de ti, Señor, pero que tú, oh Dios, produjiste la cura y la solución para el pecado a través de la redención, de la muerte en la cruz, Señor, y que por amor, Señor, esa esperanza, Señor, que no avergüenza, está viva, Señor,
porque solo en ti podemos tener vida y vida en abundancia, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos en esta hora, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, obrando, Dios mío, obrando poderosamente, Señor, en esta noche, Señor. Cúbrenos con tu sangre, Señor, cúbrenos con tu sangre, Señor, que toda la revelación que hemos recibido durante años, que toda la palabra que hemos recibido durante años, Señor, empiece a efervecer, empiece a manifestarse en nosotros a favor de muchas personas, a favor de las personas que están a nuestro alrededor, a favor de las personas necesitadas, Señor de la gloria. Entenderé ahora que con cada persona que me cruce, Dios mío, Señor, que tenga una situación en su vida por resolver, Señor, es un potencial candidato, es una potencial alma para ser conquistada para ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Dios mío, te doy gracias por este inicio de esta serie de enseñanza que tiene que ver con el evangelismo sobrenatural. Señor, la próxima semana, el próximo jueves, voy a estar hablando acerca de qué debemos decir y qué no debemos decir, cómo debemos expresarnos y qué no debemos expresar, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, declaro que se derriban todas las vendas, se derriban todos los cerrojos, todos los candados, Señor, toda atadura y toda opresión en las almas, Señor. Oramos, Dios mío, en la operación Josué, en el poder del acuerdo para la conquista de territorios, Dios mío. En el nombre que es sobre todo nombre, oro por el territorio, Señor, de Morón, por el territorio de Arístide Bastida, San Pablo. Oro, Dios mío, por el territorio de San Felipe, Señor, de Cocorote, de Independencia, Señor, de Sucre, de Trinidad, Dios mío, de Bruzual. Oro, Dios mío, y le hablo a la tierra, Señor, para que la tierra nos entregue la familia, las personas, los individuos que le pertenecen a Dios por propósito, por destino y por conquista de la cruz, Señor. Abortamos todo pacto, abortamos todo lo que no proviene de Dios, abortamos todo conjuro y todo hechizo y echamos por tierra toda trampa del diablo y del enemigo y declaramos victoria sobre nuestra conquista. Declaramos victoria sobre la cosecha de almas, Dios mío, que vamos a tener en los próximos días, próximas semanas y meses, Dios mío, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, en esta noche por cada hijo, por cada discípulo que está aquí conectado. Oro por los pastores Montaner, por los pastores Hidalgo, por sus generaciones, Dios mío. Señor, oro, Dios mío, por ese pueblo, Señor, en Morón y en Arístides Bastida. Señor, oro por todo el pueblo de Dios aquí en San Felipe, Cocorote, Independencia. Nos cubrimos con tu sangre, Señor. Declaramos un cerco protector alrededor de nuestras vidas. Señor, trae a nuestras vidas un sueño reparador. Padre, que podamos orar como oró el salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, nos haces vivir confiados, Dios mío. Padre, te doy gracias. Gracias en esta noche. Te bendecimos y te honramos. Gracias por permitirnos compartir tu palabra en esta noche. Gracias por edificarnos, Espíritu Santo. Gracias por hablarnos, Padre amado. Gracias, Señor. Tenemos un corazón lleno de gratitud y agradecimiento, Señor. Gracias, Dios mío, porque solo tú eres digno, Señor, de ser exaltado entre todas las naciones y entre todos los reyes de la tierra. Oramos por nuestra nación, por Venezuela. Entregamos, Señor, el día 28 de julio, que es el anuncio de las próximas elecciones presidenciales en nuestra nación. Toma el control, Dios mío. Toma el control, Dios mío. Señor, atamos al enemigo y al vengativo de esta nación, Señor. Declaramos que esta nación le pertenece a Jesucristo, que esta tierra de Venezuela ha sido redimida por la sangre del Cordero de Dios. Señor, que la sangre del pacto eterno está por encima de cualquier sangre derramada en cualquier pacto de tinieblas y oscuro y de perversidad y de impiedad.
Declaramos que la sangre del Cordero es rociada sobre los dinteles de las casas de cada familia venezolana. Declaramos que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está sobre esta nación y sobre nuestras vidas. Y declaramos que la iglesia es una antorcha encendida en medio de tanta oscuridad y de tanta tiniebla, y somos la luz que alumbra, somos la sal que le da sabor a la tierra, somos, Señor, esa generación omega, Señor, para conquistar en estos últimos tiempos. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo a cada hijo del Espíritu, bendigo a cada hijo en la común fe en esta noche. Los declaro cubiertos con la sangre del Cordero. Declaro cubierto mi hogar, mi familia, mis hijos, Señor, mi esposa, mi madre, Señor. Declaro cubierta toda la iglesia, todos los pastores, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro cubierta, Señor, nuestras vidas y nuestro descanso, Señor. Declaramos, Dios mío, que se levanta, Señor, se levanta una nueva esperanza, porque la esperanza en ti no avergüenza, Señor, no avergüenza, no avergüenza. Nada ni nadie nos quitará la esperanza de soñar en una nueva etapa, en una nueva temporada, aquí mismo en nuestra nación, en nuestra tierra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Declaramos que el reino de Dios se establece, que el reino de Dios, Dios mío, se establece de norte a sur, de este y oeste, que tu palabra corre y fluye como un río de revelación por esta nación, Dios mío, por las familias de esta tierra, que la iglesia se activa, se aviva, Dios mío, se mueve, Señor de la gloria, que somos el anuncio publicitario de tu reino, que somos tus testigos, que somos tus representantes, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias en esta noche. Te bendecimos, Padre amado, y te honramos, Señor. Bendecimos a todas las naciones de la tierra. Bendecimos a Estados Unidos, a Centroamérica, a Latinoamérica, a Sudamérica, Señor, todo el continente europeo, Dios mío, Asia, Oceanía, Australia. Declaramos que todo el continente, Señor, americano, todos los continentes de la tierra están bajo el abrigo del Altísimo, Señor, y que en estos tiempos de cumplimiento profético tú guardas la iglesia, tú guardas las generaciones, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias, Señor. Gracias en esta noche. Bendecimos tu nombre, Señor. Amén y amén.